Buenas tardes, en realidad para ustedes buenos días, porque cuando ustedes vean esta, estas imágenes ya será el día de mañana, 20, que era el día comprometido para reunirnos en algún aula grande de la facultad para encontrarnos. Por lo que todos sabemos, por lo que estamos viviendo, no, no va a poder ser este encuentro en forma presencial. Les comentamos que nosotros habíamos visto con anticipación que era incorrecto hacer un encuentro presencial, ya hará, calculo, unos 10 días, y así se lo hicimos saber al decanato. En ese momento todavía no había una resolución oficial. Afortunadamente, el, el discurso del presidente el domingo en la tarde, del que ustedes habían tenido ya alguna referencia por una colocación que hicimos en el blog el domingo de mañana, esperando ese mensaje, ratificó de alguna manera lo que pensamos, ratificación que se transformó después en la interrupción de clases en todos los niveles educativos, como también lo decretó la presidencia de nuestra universidad. Lo que decíamos en ese momento era que entendíamos que no había que tener clases presenciales porque era muy conflictivo, muy imprudente, decíamos, reunirnos en clases tan grandes como las que tenemos nosotros, en conjunto con un virus tan contagioso como el del COVID-19. Todavía no estaba decretada en ese momento lo que hoy conocemos como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, pero lo veíamos así. Esto implica un desafío porque también decíamos que no hubiera posibilidad de encuentros presenciales no significaba que no hubiera clases. Nosotros creo que tenemos que tener en cuenta que nuestra misión es que ustedes terminen formándose de la mejor manera posible como arquitectos y en eso estamos intentando colaborar. Algo de eso vamos a hablar a posteriori de esta pequeña introducción en un corto PowerPoint que vamos a compartir. Yo le quería decir que la idea que a veces nos transita es que esta crisis, que significa de alguna manera poner arriba de la mesa una serie de cuestiones que usualmente las tenemos pero no todas juntas, nos hace tomar decisiones. Y si bien es controversial, porque hay autores que dicen que en verdad el término no lo dice, la forma en que los chinos simbolizan a la palabra crisis es a través de dos imágenes. Una que significa peligro, esto lo tenemos bien claro, convive con nosotros el peligro, no viajemos en micro, sentémonos de a uno, ponete a un metro, todas las cosas que sabemos que hay que hacer, lávate las manos, todas las cosas que sabemos que tienen que pasar. El otro término que comparte la idea es el de oportunidad. Esta crisis que pone, como decíamos antes, la idea de poner encima de la mesa un montón de problemas, juntos, interrelacionándose, transformándose entre ellos, nos da la oportunidad de, a través de lo que nosotros intentamos armar, que es un pensamiento orgánico, sistémico, ordenado, darnos la oportunidad de ir hacia adelante. Yo por eso creo que la tarea que nos viene, la tarea que enfrentamos, es un desafío hermoso. Alguno desprevenidamente podrá decir: ¿cómo le puede parecer a este personaje hermoso una cosa que trae tanto peligro? Es hermoso desde el punto de vista intelectual. Nos pone en contacto con el desafío de hacer y de
encontrar soluciones a los problemas que nos plantea la vida. Nos encuentre de la mejor manera posible, y para eso tenemos que estar bien nosotros. Si bien nos han visto a nosotros dos, queremos que vean en nosotros dos a un taller conformado por una cantidad de docentes de la que estamos verdaderamente muy orgullosos. Un colectivo de docentes comprometidos, sapientes, que tienen la idea central de transmitir de la mejor manera la enseñanza con el nivel universitario que todos nos merecemos. Vamos a intentar que a través de los mecanismos que la tecnología nos provee podamos tener en el futuro una buena y fructífera comunicación que le permita a ustedes interactuar con cada uno de sus docentes de la manera más completa posible. Por eso nos vamos a presentar en nuestro trabajo en PowerPoint, pero vamos a tener que después perfeccionar esa presentación para que ustedes los conozcan de una manera que hoy nada más será en forma fotográfica. Les pedimos también disculpas porque esta forma de comunicación que estamos implementando es novedosa para nosotros, está seguramente plagada de errores, nuestros rostros tampoco son los mejores, esto lo sabíamos de antes del video. Y la iluminación tampoco nos está ayudando. Sí, Adrián intenta encontrarle una parte positiva, pero nosotros somos más o menos como estamos saliendo, así que no vamos a pretender una mejoría extrema. Pero decía que vean en esta reunión que estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos. Pedimos de nuevo disculpas y esperamos que, como decíamos antes, esta oportunidad que se nos abre la usemos de la mejor manera posible. ¿Te parece, Adrián? Vamos a ver las diapositivas. Una cosita más, digo, si bien todo esto que estamos haciendo tecnológicamente es bastante rudimentario, nosotros la verdad que preparamos mucho los temas que queremos desarrollar en cada una de las clases, pero las circunstancias actuales nos obligaron a abandonar todas aquellas cosas que originalmente teníamos previstas para este momento. Por lo que hoy va a ser una clase inaugural diferente, porque el espacio es diferente y porque las circunstancias realmente son muy diferentes. Siempre hemos trabajado, como transmitimos en la imagen, en el taller y en nuestra vida universitaria, una idea que básicamente se compone de dos conceptos. ¿Por qué venimos acá a la facultad y para qué venimos? Como decimos en la imagen, hoy virtualmente, ¿por qué estamos aquí adelante? El por qué tiene mucho que ver con nuestra propia historia. Los que ya tenemos bastante más pasado que futuro, que regresamos a la universidad en el 83, de la mano del retorno democrático. Básicamente lo que intentamos desde nuestros 30 años de esa época, ponernos al servicio de una idea de país distinto, más justo, más igualitario, más horizontal, que intentara dejar atrás lo que habíamos padecido y que nos hizo sufrir tanto en esa década de lo que se denominó proceso militar. Por eso, de la mano de algunos profesores que en ese momento también eran muy jóvenes, un poco menos jóvenes que nosotros, pero muy jóvenes,
como Jorge Lombardi, después Luciana Marsili, el propio Roberto Russo, Pedro Miliquio, intentamos que ese por qué estamos acá estuviera todos los días lleno de contenido. El para qué implicaba tratar de transmitir lo que nosotros entendíamos que era la tecnología necesaria, aquella que había definido también Jorge Sábato en los 60, una tecnología que fuera la necesaria para que el país se desarrollara. Como decíamos, el por qué tiene que ver con esto que globalmente podemos poner en el nombre responsabilidad que tiene la universidad pública ante la gente que, que la sustenta, tanto desde el punto de vista de su necesidad como con los recursos. Esto, sin pretender ampliarlo demasiado, hoy tiene una vigencia central. Fíjense ustedes que el motivo por el cual nosotros estamos hablando de esta manera y no presencialmente, esto es la pandemia que nos rodea, depende casi exclusivamente para su resolución de la política pública, de la política del Estado, un Estado que desde muchas opiniones no demasiado lejanas fue bastardeado, fue responsabilizado de ser la causa de la lentitud en el desarrollo del país y que muchos preconizaron que era mejor que desapareciera. Hoy todo el mundo está viendo que los hospitales públicos, los médicos y sobre todo los hijos de la universidad pública son los que están poniéndole el pecho a la pandemia. Por eso nosotros hoy vamos a intentar hablar bastante más de esto que del para qué, que es la de compartir técnicas proyectuales relacionadas con el proyecto constructivo. Para el encuentro de hoy nosotros habíamos preparado alguna idea de relacionarnos con ustedes para discutir algunos conceptos que tenían que ver con el para qué nos juntábamos. Hoy obviamente, como decíamos recién, esto tiene menos entidad. Básicamente fíjense ustedes que íbamos a trabajar sobre una serie de conceptos, pero entre todos ellos nos vamos a quedar con uno, que es el concepto de futuro. El futuro es una palabra compleja, siempre jugamos con ella y decimos que cuando terminamos de pronunciar la O, ya es pasado. Por eso para que haya futuro tiene que haber presente. Y para que haya presente, hoy tenemos que hablar de otra cosa. Lo más importante, trajimos esta fotografía que ustedes habrán visto en los medios. Una de las posibilidades, como decíamos hace un rato en el video, es la oportunidad que nos da esta cuestión. Si ustedes ven los encabezados de toda esta página, corresponden a medios de comunicación que desde el punto de vista ideológico muchas veces están en las antípodas. Sin embargo, esto a lo que nos enfrentamos hoy nos une. Es una relación importante y que creo que incorpora una palabra que es compleja y mágica, que es la palabra todos. Habíamos dejado solita la palabra futuro. Si ustedes
ven cuál es básicamente nuestro oficio, es el de pensar el futuro, el de programar, pensar para cosas que no existen y transformar ideas en elementos construidos, y para eso necesitamos desarrollar un oficio que tiene como herramientas algunas cuestiones que a veces cuando uno está desorientado cree que son las centrales, pero la herramienta central es la de pensar el futuro. Y si ustedes miran, la palabra que mejor habla, que mejor representa el futuro, es esta palabra que se llama proyecto. Proyecto es una palabra que viene del latín, que implica ir hacia adelante, proyectare. Por eso convendría que nos paremos un segundito en ella. Decíamos recién que esta palabra que simboliza futuro es la palabra proyecto. Es la que nos une con el futuro. Estar enfrente a un aula básicamente es enfrentarse al futuro, porque ustedes son el futuro. Es el término que nos une para hablar de lo que viene. Y básicamente, si ustedes ahora hacen un pequeñísimo esfuerzo y piensan en lo que está pasando ahora, en este mismo momento, en el Instituto Malbrán o en alguno de los hospitales, básicamente nuestros científicos lo que están haciendo es pensar en el futuro, ver cómo solucionan este problema que tenemos enfrente. Es lo mismo que están haciendo los funcionarios que, por ejemplo, ven que esta pandemia en ambientes cerrados tiene más posibilidades de contagio y saben que mirando el futuro próximo viene el invierno y el invierno hace que cerremos los ambientes. Y por eso esta idea de pensar lo que viene tiene que ver con básicamente una posibilidad que únicamente tienen aquellos que están formados para desafiar los problemas que van apareciendo a medida que ello sucede. Y lo primero que tienen que encontrar no son las respuestas, son las preguntas que tienen que responder para después buscarlas. Decíamos recién que el proyecto es básicamente adelantarse sistémicamente a lo que va a pasar. No pensar sobre la resolución de problemas, sino encontrar, como decíamos, primero los problemas para encontrar las soluciones. Ese es el contexto en que la arquitectura en este momento se junta, se reúne con esta idea del futuro. Cuando el ministro de Obras Públicas, ayer o antes de ayer, hablaba de la construcción de 8 hospitales, 5 en el conurbano bonaerense, uno en Córdoba, uno en Rosario y uno en el Chaco, lo que está diciendo es, me adelanto a lo que sé que voy a necesitar. El conurbano, obviamente, y es uno de los lugares de conflicto cuando la pandemia explote, y necesita estar preparado. El intendente de Ensenada, en su nivel, toma un edificio que estaba prácticamente abandonado, como era el Hotel del Supe de Ensenada, ubicado en Punta Lara, y lo empieza a preparar para poder recibir camas para alojar a afectados por el coronavirus. Lo mismo hacen los chinos. Los chinos en determinado momento generan una respuesta en 10 días a partir de tener un problema concreto de la pandemia en su lugar y forman un hospital que hoy ya están desactivando, porque en realidad está pensado no nada más que para la pandemia esta, sino está pensado como edificio que seguramente es reutilizable para muchos otros usos. Por eso proyectar es adelantarse a lo que va a pasar.
Nuestra tarea de intelectuales es forzar que ese adelantarse tenga que ver con lo que es necesario para que este país esté mañana mejor. Cuando vemos este tipo de imágenes, nos damos cuenta de la centralidad de nuestro rol en cada uno de estos acontecimientos. Algo que inicialmente daría la sensación sobre lo cual no tenemos participación, realmente podríamos tener un rol fundamental. ¿Cuáles son los mecanismos que nosotros utilizamos o los mecanismos que conocemos para producir los espacios? Los espacios que necesita la arquitectura, esos espacios que necesita la salud. ¿Estamos en condiciones, a través de nuestras propuestas tradicionales, a través de nuestros modos clásicos de producir el espacio arquitectónico, dar respuesta a la emergencia? ¿Acaso es posible que estos espacios puedan ser construidos en 10 días? ¿O realmente existió un antecedente o existió una cadena de infraestructura y de espacios que producen infraestructura para que todas estas partes del hospital o partes de viviendas confluyan en un único espacio para conformar este centro sanitario que tanta falta hacía? Lo que acaba de contar Adrián tiene que ver con que para construir ese hospital en 10 días, la cultura china había desarrollado el conocimiento básicamente de lo que podía prever que sería el futuro y el conocimiento de lo que implicaba tener preparado un hospital para poder montarlo en 10 días. Disciplinarmente sabemos que no está construido en 10 días, sino que está montado en 10 días porque había piezas, obviamente prefabricadas, a la espera del montaje. ¿En qué lugar? Bueno, donde decidieron hacerlo. Por lo tanto, el conocimiento es la herramienta, la llave que nos permite saber, adelantarnos y estar en contacto con lo que va a pasar. En relación con esto queríamos compartir un cuentito muy corto que seguramente ustedes lo conocen y que hoy está en alguno de los canales de YouTube que tendrán en sus máquinas con algunos videos que son bastante explicativos. El cuento es este. Parece ser que había un rey que estaba muy aburrido y le encarga a uno de sus pensadores que desarrolle, que le encarga que haga algo que lo entretenga. Este pensador, al cabo de un tiempo, le lleva la solución o la propuesta de un juego que terminó llamándose ajedrez. El ajedrez le apasionó tanto al rey que le dice a Sisa, su creador, necesito compensarte con algo porque esto verdaderamente me ha quitado el aburrimiento. Creo que esto me genera una posibilidad que ni siquiera tenía pensada. Sisa, que conocía el resultado de lo que iba a decir, le dice, bueno, en realidad lo que yo pretendo es que en esta cuadrícula, recuerden que el ajedrez se juega en un tablero que tiene 8 por 8, 64. Entonces Isa le dice, pongamos un grano de trigo en el primer casillero, 2 en el segundo, el doble en el tercero, es decir, 4, 8, 16. Bueno, ya entendí, dice el rey, pero pídeme algo que sea importante, no una tontería como esa.
esto es muy importante lo que has creado. No, quiero eso. Está bien, con eso yo estoy conforme. Bueno, dice el rey, y le ordena a uno de sus colaboradores que ejecute este orden que pretendía Sisa. Y ahí viene el número. Sisa en realidad lo que conocía era la función exponencial de lo que estaba diciendo. Lo mismo que conocen nuestros científicos de la función exponencial que tiene el contagio del coronavirus. Por eso están preocupados y por eso nosotros tenemos que colaborar. Fíjense en la diapo que viene, ¿qué pasó? No sé si ya intentaron leerlo y decirlo en palabras. Este es un número 18 que si ustedes miran tiene 18 ceros detrás. Son 18 trillones. Bueno, eso es lo que termina, y con nosotros lo hemos redondeado, no es una cifra exacta, es un alguito mayor que esta, la cantidad de granos de trigo que había en la casilla 64. No había trigo en todo el reino para poder compensar a Sisa. Fíjense lo que significó conocer sobre no conocer. En relación con esta historia que contaba Gustavo, sucede algo bastante similar con el conocimiento. En realidad no es algo que crece linealmente, sino que cada momento o cada año que pasa se multiplica el conocimiento de toda la historia anterior de la humanidad. Con el solo hecho de mirar estas curvas o esta curva, podemos percibir cómo en un determinado momento, que muchas veces está vinculado con la revolución industrial, empieza a aumentar de modo exponencial la producción del conocimiento humano. Después de la diapositiva anterior, que casi es una película en sí misma, que sí, tiene bastante extensión, que nos ha llevado un poquito de tiempo, creo que tenemos que ir empezando a terminar esta clase y intentamos para eso interpretar eh, a medias, porque intentamos que ustedes lo hagan después a medida que vayamos interactuando en forma virtual, que con algunas palabras. Si les parece, podemos empezar con ellas. Estas es un listado que, como corresponde, es totalmente incompleto. Podrían haber muchas más palabras de las que usamos cotidianamente, pero que intentamos iniciar con dos que son muy simbólicas para nosotros. La primera tiene que ver con estas palabras que empiezan con la palabra co. Co significa entre varios. La primera es colaboración. Viene de labor, de laboro, de trabajo, trabajar en conjunto. Discutíamos recién con Adrián si correspondía hablar de un término que nos llega desde el norte, que se llama working, y el co-working, que es la palabra, pero en realidad la idea es que trabajamos en conjunto. La otra es la cooperación. Operar implica desarrollar, actuar sobre un sistema para producir un efecto y hacerlo en sociedad. La palabra solidaridad, que
creo es la que nos demanda la realidad todo el tiempo, pero la actualidad nos la requiere en primera magnitud, implica tomar el problema de otro como problema propio. Contingencia, la hemos escuchado hablar un montón, es una cosa que aflora y que se transforma en un emergente y algo que hace que haya que actuar. Nos estamos hoy seguramente diciendo que la contingencia nos hace quedarnos puertas adentro de casa. Sociedad, sistema, Estado, como dijimos, en este estado presente y necesario, universidad, nuestra casa, nuestro espacio para poder desarrollar todo nuestro pensamiento, como dice nuestro escudo, abajo, por la ciencia y por la patria, o como dice el escudo de otra universidad muy querida, nacional, como la de Tucumán, que dice, con los pies en la tierra mirando las estrellas. Toda una filosofía y sobre todo esta idea de transitar el conocimiento como llave para abrir el futuro. Para terminar queríamos compartir este pensamiento que dijo un señor muy autorizado para decirlo y que habla de tamaños, de finitud, y una cuestión que él mismo decía, no sé si estoy seguro de una, de la otra sí. Y decía que pensaba que lo verdaderamente infinito es la estupidez humana. Esta foto, que ustedes la habrán visto en los medios, en las redes, etcétera, tiene 2 días. Se habló muchísimo sobre ella, las colas que había para ir a Montehermoso, cuando en realidad ya habían dicho quédate en casa, quédate en casa. Esto se controla no contagiándose, no reuniéndose. Hubo varios que, sin ver lo que pasaba en China, en Italia, en Francia, se fueron a Montehermoso, y verdaderamente si reporteáramos al señor del R12 con el kayak arriba, verdaderamente tampoco podríamos entender cuál es el sistema de pensamiento que le hizo confundir la pandemia con vacaciones. Para terminar, el autor de el dicho de 2 diapos anteriores está mirando la rotonda de Pinamar de hoy a la mañana, jueves 19. Verdaderamente, la estupidez humana no tiene límite. Con esto terminamos. Vamos a presentarles a los docentes que los van a acompañar durante todo el año. Buenas tardes. Como les habíamos anunciado recién, vamos a presentarles a todo nuestro equipo docente en la próxima escena. Les digo escena porque Gustavo durante toda la clase prefirió llamarle diapo, pero en realidad, como es un video, creo que lo que correspondería es llamarlas como escena. La verdad que nos llevó mucho tiempo hacer esto. Posiblemente no les parezca de gran producción, pero a medida que lo íbamos desarrollando, los acontecimientos y las noticias iban cambiando. De hecho, ahora que estamos terminando, nos estamos recién anoticiando de las últimas declaraciones del gobierno en relación a la cuarentena total. Bueno, para terminar, pasamos a la última escena, donde queremos que vean a la totalidad de nuestro equipo docente y a un grupo de estudiantes, alumnos docentes en formación que desde hace unos años están trabajando con nosotros. Muchas gracias.